En el día de hoy, vamos a sumergirnos en la fascinante vida de una de las mujeres más influyentes de la historia, Cleopatra. Conocida como la última reina del antiguo Egipto, Cleopatra dejó un legado que perdura hasta nuestros días. En este vídeo, exploraremos su vida, su reinado y los hechos más interesantes sobre ella. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Pero antes de sumergirnos en su historia, es importante comprender el contexto histórico en el que vivió. El antiguo Egipto fue una de las civilizaciones más avanzadas y duraderas de la historia. Durante milenios, floreció a lo largo de las riberas del Nilo, construyendo impresionantes monumentos y desarrollando una rica cultura. Egipto estaba estratégicamente ubicado, entre África y Asia, lo que le permitía mantener contactos comerciales con diversas civilizaciones. Sin embargo, también debió enfrentarse a invasiones y dominio extranjero a lo largo de su historia. Durante siglos, los faraones gobernaron Egipto como monarcas divinos. Pero en el siglo IV a.C., la dinastía de los Ptolomeos tomó el control del trono egipcio, estableciendo un reino helenístico después de la muerte de Alejandro Magno, y es en este momento que entra en escena Cleopatra. Nacida en el seno de la dinastía tolemaica, Cleopatra fue parte de una línea de gobernantes griegos que reinaron sobre Egipto. Su linaje la conectaba con los antiguos faraones egipcios, pero también la vinculaba a la cultura y la influencia griegas. Ahora que hemos establecido el contexto histórico, es hora de adentrarnos en la vida de Cleopatra, una de las mujeres más influyentes de la historia. Cleopatra nació en el año 69 a.C. en la ciudad de Alejandría, Egipto. Ella era descendiente de la dinastía tolemaica, que gobernaba el país en ese momento. Cleopatra era conocida por su asombrosa belleza, pero también era reconocida por su inteligencia y astucia. Hablaba varios idiomas, incluyendo el egipcio y el griego, lo que le permitía comunicarse con su diverso pueblo y establecer alianzas políticas. En el año 51 a.C., Cleopatra ascendió al trono egipcio junto con su hermano Ptolomeo XIII. Sin embargo, las tensiones entre ellos llevaron a una lucha por el poder, y Cleopatra se vio obligada a huir de Egipto. Después de su huida de Egipto, Cleopatra se dirigió a Roma en busca de ayuda y protección. Allí, tuvo un encuentro con el general y líder político más poderoso de Roma en ese momento, Julio César. Julio César era conocido por su habilidad militar y su ambición política. Había consolidado su poder y se había convertido en un influyente líder romano. Cleopatra cautivó a Julio César con su inteligencia, encanto y exotismo. Juntos, formaron una alianza política y romántica que sería clave para asegurar el trono egipcio y proteger los intereses de ambos en la región. Durante su tiempo en Roma, Cleopatra dio a luz a su hijo Cesarión, quien se convirtió en el heredero de su linaje y una representación tangible de la alianza entre Cleopatra y Julio César. La relación entre Cleopatra y Julio César no solo tuvo implicaciones personales, sino también políticas. Cleopatra utilizó su influencia sobre Julio César para proteger los intereses de Egipto y mantener su control sobre el trono. Después de la muerte de Julio César, Cleopatra se encontró en una posición precaria, ya que el poder en Roma estaba siendo disputado. Fue entonces cuando conoció a Marco Antonio, un valiente general y uno de los líderes del bando contrario. Cleopatra utilizó su encanto y astucia para seducir a Marco Antonio. Juntos, formaron una poderosa alianza tanto en lo personal como en lo político. Cleopatra invitó a Marco Antonio a Egipto y lo recibió con una opulenta recepción en el río Nilo. El banquete fue una muestra deslumbrante de la riqueza y el poderío de la reina egipcia. El romance entre Cleopatra y Marco Antonio se intensificó, y juntos vivieron una vida de lujo y placer en Egipto. Cleopatra se convirtió en la amante y compañera de Marco Antonio, y tuvieron 3 hijos juntos. Sin embargo, el romance de Cleopatra y Marco Antonio no estuvo exento de conflictos. La rivalidad entre Marco Antonio y Octavio, futuro emperador Augusto, llevó a una guerra que definiría el destino de Roma y Egipto.
La batalla de Accio, en el año 31 a.C., marcó un punto de inflexión en la vida de Cleopatra y Marco Antonio. Las fuerzas de Octavio lograron una victoria decisiva, y Cleopatra y Marco Antonio se vieron obligados a huir. Consciente de su derrota y temiendo ser capturada por Octavio, Cleopatra tomó la difícil decisión de quitarse la vida. Se dice que se dejó morder por una serpiente venenosa, y así puso fin a su vida. El romance de Cleopatra y Marco Antonio fue épico y trágico. Su amor desafió las convenciones y dejó un legado que ha fascinado a las generaciones posteriores. A través de su astucia política, su belleza seductora y su poderoso legado, Cleopatra se ha convertido en una figura eterna en la historia. Su historia continúa fascinando a las generaciones posteriores, y su influencia se extiende a través del tiempo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Cleopatra, una de las mujeres más influyentes de la historia. Espero que hayan disfrutado de este recorrido histórico y que les haya intrigado tanto como a mí. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like y suscribirse al canal para más contenido histórico. Nos vemos en el próximo vídeo.